Dios les bendiga, estudiantes, jóvenes comunicadores y futuros quizá periodistas del Colegio Cristiano El Buen Pastor. Recuerden que en español hablamos siempre de narrativa. La narrativa es un conjunto de ideas, pensamientos, muchos de ellos que tienen que ver con la realidad, otros con la ficción y otros con la imaginación, relativo a una historia, una trama, una secuencia de eventos. Bueno, una información, una noticia es exactamente lo mismo, solamente que está basado única y exclusivamente en la realidad de un hecho noticioso que es de importancia para ser conocido por un nicho de mercado de público que está interesado en saberlo, y también puede conquistar otros nichos de mercado que no son público albo o público meta. En este sentido, la noticia está dividida en varias partes. La primera parte de la información escrita, en este caso, estamos hablando de forma escrita, tiene que tener que ver con el titular. El titular es, como bien lo dice, titular, el título de la noticia. Tiene que ver con un verbo activo. Por ejemplo, 600.000 vacunas llegaron a Panamá hoy, en Tocumen. 242.000 personas fueron vacunadas este fin de semana en la ciudad capital. Eh, Presidente inaugura Congreso Anfictiónico conmemorando el Bicentenario. Por ejemplo, más de $500.000 en inversiones reciben los ganaderos interioranos para mejorar su forma de cría del ganado vacuno. ¿Me entienden? Tiene que tener un título. Un título es la esencia de lo que está pasando. Y puede tener un subtitular, como por ejemplo, le voy a decir el titular primero y después el subtitular. Por ejemplo, para mejorar la dicción, muchos estudiantes tomaron el curso. Subtítulo o subtitular. Estaba organizado por la UNESCO y el Ministerio de Educación. O sea, es un subpunto que aclara algo importante del titular principal. Normalmente, tal vez en el caso de ustedes no tenga esa connotación porque no tiene que ser una noticia bastante compleja, pero puede ser que en algún momento sea el caso. La información tiene, al igual que cualquier tipo de narrativa, varias partes. La parte de la introducción, el tema, la parte argumentativa y la parte de conclusión. Pero debe tener algo bien importante que el periodismo lo cumple, que es responder las 5 principales preguntas periodísticas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Cómo uno va a responder esas preguntas? Es de acuerdo a la información. Por ejemplo, sismo de 5,6 grados en la escala Richter sacude Panamá o sacude Ciudad de Panamá. Ahí es el qué pasó. Y posteriormente a eso entonces vendría lo que es la parte de la introducción. De la introducción. La introducción no es más que la información esencial del hecho noticioso. Por ejemplo, con el fin de resaltar los valores nacionales, el Ministerio de Educación, en conjunto con el Colegio Cristiano Buen Pastor, realizaron la Semana del Español y la Cultura Afroantillana. Y ahí esa es la introducción. Estamos introduciendo el tema y estamos diciendo el por qué ocurrió eso. Pero también puede ser muy diferente, por ejemplo, si es una cantidad. Cerca de 495 estudiantes matriculó el Colegio Cristiano Buen Pastor o recibirá el Colegio Cristiano Buen Pastor en el periodo lectivo eh, del año 2022. Ahí es una cantidad, ahí no es un propósito, ahí es una cantidad. Pero también puede ser que eh, de pie o muertos, más nunca de rodillas. Fue la frase que pronunció el expresidente Martín Torrijos durante su visita al mausoleo en conmemoración del 43 aniversario de la muerte de su padre, el general Omar Torrijos Herrera. ¿Me entienden? Tiene que haber una introducción. Esa introducción introduce, presenta el tema, pero presenta la esencia de lo que trata la noticia.
Luego, en el segundo párrafo debe ir una presentación del tema más detallado. Por ejemplo, estas vacunas, por ejemplo, si hacemos un caso de las vacunas, estas vacunas que recibió la ciudad, el gobierno nacional de parte de la empresa Pfizer, consta de dos lotes. El lote de 400.000 vacunas, que es relativo a la primera dosis para las provincias de Bocas del Toro, Darién y Chiriquí, y para la segunda dosis cerca de 400.000 que van a reforzar pues los programas en los circuitos de la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón y también en algunas provincias centrales de acuerdo a la cantidad. Este programa está siendo monitoreado por la Oficina de Vacunación del Ministerio de Salud en colaboración con el despacho de la Primera Dama y la Oficina de la Presidencia de la República. Ahí hay más datos de lo que dijimos al inicio. Recuerden, el inicio es una introducción, tú introduces el tema. En el segundo espacio tú profundizas en el tema, das detalles, importantes detalles, los cuales deben ser conocidos por la persona que lee la información. Y en tercer espacio, tercera lugar, está la parte argumentativa, o sea, ahí tú colocas los pros, los contras, las cosas a favor, las cosas en contra de esta información. Por ejemplo, un tercer párrafo sobre las vacunas, por ejemplo. Es creciente el número de personas que no desean vacunarse porque han hecho caso pues a rumores infundados que señalan que las vacunas pueden tener serios efectos secundarios y tienen miedo de hacerlo. Sin embargo, un sondeo de la empresa Dichter Neira ha dado como resultado el hecho de que un 85% de los panameños sí confían en las vacunas y sí piensa que Panamá debe obtener el grado de rebaño o la protección de rebaño que tanto es anhelada para proteger al país de una posible tercera o cuarta ola de contagios. En este sentido, el ministro de Salud fue claro al decir que las vacunas son necesarias y son vitales, y de ello depende pues que muchos tengan que mostrar su código QR o la tarjeta de vacunación en lugares para poder entrar posteriormente. ¿Me entienden? Ahí hay una argumentación del porqué de lo que se está haciendo es importante. Recuerden, introducción, presentamos el tema y lo esencial de la noticia. Segundo, hablamos del tema en detalles, cosas que no dio para colocar en el primer párrafo. Tercero, argumentamos por qué lo que está ocurriendo es importante y cuál es su tasa de repercusión o beneficio para el público meta o hacia quien va dirigida la información. Y la cuarta es la conclusión. Que la conclusión es prácticamente un resumen de los tres párrafos anteriores, la idea esencial que el periodista quiere resaltar de esta información. Y puede ser de repente una frase involucrada dentro de un párrafo informativo. Por ejemplo, podría ser, es importante señalar que el proceso de vacunación se llevará a cabo en la provincia de Panamá del lunes 18 al martes 26 de este mes, y que en las otras provincias será a partir del mes de octubre. El próximo cargamento de vacunas se recibirá en el mes de octubre, aproximadamente en la última quincena, y será una cantidad muy inferior a esta, la cual se calcula puede ser de unas 250.000 dosis de la vacuna Pfizer. Esa es la conclusión, como que la esencia final de lo que usted quiere informar. Importante, nunca una información tiene que tener una sola fuente. Si usted va a un evento, por ejemplo, la inauguración de un círculo de lectura, y usted solamente se va con la entrevista o con lo que dijo el organizador, está mal, muy mal. Hay un famoso director de noticias, don Julio Miller, que una vez colocó en su redacción, creo que era en RPC, ningún periodista entra por esta puerta si solamente viene con una sola fuente. Una sola fuente es una sola persona entrevistada, un solo sector de la información entrevistado, y no tiene todas las partes de la noticia.
Si va a ser un círculo de lectura que se inaugura, bueno, usted tiene que ver no solamente con la parte administrativa organizadora, con el profesor que lo coordina o el profesor de español del colegio, con algunos estudiantes y si es posible y está ahí, algún padre de familia que hable sobre. Ahí tendría 4 fuentes. La parte que inauguró, la parte que tiene que ver con el idioma, la parte del público que va a leer, que son los estudiantes, y un padre de familia que va a dar de repente la opinión ya de un acudiente que va a estar pendiente pues del progreso de su hijo o de sus hijos dentro del ámbito de la lengua española. Quiero resaltar finalmente que informar es decir la verdad. Decir la verdad es bien importante porque nadie es dueño de la verdad. Siempre yo doy como ejemplo a mis estudiantes que la verdad es una especie de rompecabezas que está distribuida a sus partes entre 3, 4, 5 y a veces hasta 6 fuentes, dependiendo. Imagínense de repente en un incendio. En un incendio, ¿quiénes están involucrados? Policía, bomberos, víctimas, personas que observaban desde afuera. Muy probablemente algún perito que pueda hacer algún tipo de cálculo o de predicción con respecto a qué pudo haber pasado. Entonces ya llevamos 5 solamente. Y siempre contamos con el hecho de que el periodista haga buenas preguntas. Así que la verdad está ahí, la noticia está ahí, ella no viene a ti, tú tienes que ir a buscarla y procesarla para que pueda ser entendida de forma diáfana, de forma transparente, de forma clara y de forma concisa y precisa por los lectores. Que Dios les bendiga.